Si estás viendo este video, seguro estás en el año 2025 o 2026. Pero ¿sabías que en este mismo momento hay gente viviendo en el año 1400, otros en el 4700? E incluso hay un grupo de gente que está viviendo en el año 7. En este video te voy a explicar el porqué de estas diferencias, cuál es el hito, el acontecimiento que cada uno de estos calendarios utiliza para comenzar justamente a contar los años y alguna que otra curiosidad. El calendario gregoriano. El calendario gregoriano es el que utilizamos nosotros. Es decir, estamos en el año 2025 o 2026 dependiendo de cuándo estén viendo esto. Y este calendario vino a corregir uno que había anteriormente llamado el calendario juliano. Todos sabemos que este comienza con el nacimiento de Cristo. Es decir, cuando nace Cristo es para nosotros el año 0. Y este es un calendario solar. Es decir, se cumple un año cuando la Tierra da una vuelta completa al Sol. Y acá es donde nace el principal problema. Y este es que no se tarda exactamente 365 días en dar una vuelta al Sol. Ese número es más 365,2419. Entonces, lo que hacía el anterior calendario juliano, llamado así por Julio César, el que lo estableció, era que cada 4 años agregaban un día. Eso hace que en promedio los años duren 365 días, 25. Obviamente porque en un periodo de 4 años se agregaba justamente un día. Los llamados años bisiestos. El problema de esto es que ese 0,25, ese 0,25 es muy diferente a 0,2419 y eso hacía que básicamente se agreguen días de más, y fue entonces cuando vino el Papa Gregorio en el siglo XVI para solucionar esto, y fue que se implementa el calendario gregoriano, en el cual los años en promedio no duran 365 días, 25 como en el juliano, sino 365,2425. Y es ahí cuando ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si nosotros también agregamos un día cada 4 años. No exactamente. Nosotros en los años bisiestos es verdad que tenemos un día más en esos años y nosotros lo hacemos cada 4 años. Pero hay una excepción. Si ese año es divisible por 100 y no por 400, ese año, a pesar de que sería un año bisiesto y deberíamos agregarle un día, no se hace. Eso hace que se asemeje más al número real de tiempo que se tarda en dar la vuelta al Sol. Por ejemplo, en el año 1900, ese le tocaba ser año bisiesto, pero no se agregó un día más, porque el 1900 es divisible por 100 y no divisible por 400. Por otro lado, el año 2000, que también tocaba para bisiesto, a ese sí se agregó un día más. ¿Por qué? Porque es divisible por 100, sí, pero también lo es por 400. Entonces, ese sí fue un año bisiesto y se le agregó un día más. Y esto provocó una de las curiosidades más grandes, creo que existen, y es que en el año 1582 pasaron del 4 de octubre al 15 de octubre, literalmente, de un día para el otro. Porque cuando hicieron este cambio de juliano a gregoriano, el juliano ya venía hacia 1500 años y esos días de más, ese poquitito de más se venía arrastrando y arrastrando y arrastrando. ¿Y cuánto fue? 10 días de más. Es decir, estábamos 10 días adelantados a el número real. Fue por eso que ese mes se saltó para solucionar para atrás ese problema y listo, ya estamos bien al día, todo solucionado. Este calendario se usa en todo el mundo prácticamente. Los que utilizan otros calendarios que voy a mencionar después también utilizan el gregoriano y dejan el otro para cuestiones más religiosas, por ejemplo. El calendario islámico. Este calendario es utilizado principalmente de forma cultural en muchísimos países de tradición islámica, como lo es Arabia Saudita, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, bueno, y varios más. Y están actualmente en el año 1447. Este calendario, a diferencia del nuestro, es lunar. Se basa en la luna y no en el sol. Cada vez que la luna completa todas sus fases, sus 4 fases, se cumple un mes. Y así es básicamente cómo funciona este calendario. Cada vez que la luna cumple las 4 fases, hay un mes nuevo y un mes nuevo y así. Acá los años son ligeramente más cortos, son de 354 días y este calendario fue establecido por Umar al-Khattab, el califa, y se toma de año como base la llamada Egira o Egira, que fue cuando Mahoma y sus seguidores se fueron de la ciudad de la Meca hacia la ciudad de Medina, y se cree que es, bueno, como cuando comenzó el Islam, por así decirlo. Y eso ocurrió en nuestro calendario en el año 622. El calendario hebreo. Los judíos y en Israel están en el año 5785. Su calendario es lunisolar. Otra variedad más. Básicamente es una combinación de solar, es decir, dar toda una vuelta al sol para cumplir un año, pero los meses se basan en la luna, como expliqué anteriormente con el calendario islámico. Se cree que se basa en el calendario babilónico. Ellos toman como base la creación del mundo, básicamente. Cuando ellos creen que se creó el mundo, ellos creen que se creó hace 5700 años, bueno, es el año
base. Capaz es el más lógico de todos los años base. Quizás el más raro de esta lista, los japoneses están en el año 7. Obviamente ellos también utilizan nuestro calendario, en realidad ya hace mucho tiempo que se acostumbraron, hace más de 100 años que establecieron el calendario gregoriano como el propio, pero tienen otra forma de contar los años que es exclusiva y puramente cultural, y son las eras japonesas. Por si no lo sabían, Japón es una monarquía y tienen un emperador todavía, el cual obviamente no tiene nada de poder, pero está como figura simbólica. Cada vez que comienza una nueva era, es decir, un nuevo emperador, el calendario se renueva. Este calendario funciona igual que el gregoriano. En el año 2019 se permitió al anterior emperador que abdique, algo raro en la historia japonesa porque este cargo es hasta la muerte, y en el año 2019 Naruhito ascendió al trono como emperador. Por eso es que los japoneses están en el año 7, por la ascensión de su actual emperador Naruhito. Calendario budista. Los países budistas, Tailandia, Birmania, Camboya, Laos, Sri Lanka, Mongolia, bueno, cantidad de estos, están actualmente en el año 2568. Este es un calendario lunisolar, como expliqué anteriormente sobre el calendario hebreo, y también es puramente festivo y cultural. Ellos también utilizan el gregoriano. ¿Y en qué se basan ellos como el año 0? Bueno, con la muerte de Buda. Para aclarar, una aclaración, Buda fue un ser humano, no era un dios, porque muchas veces la gente confunde o no conoce muy bien el budismo en general y piensa que Buda era un dios. No, Buda era un ser humano, lo explico bien en este video sobre religiones indias, y cuando él muere es cuando él alcanza el nirvana o la liberación, se libera del ciclo de nacimiento, reencarnación, muerte. Fue entonces cuando se toma como el año 0 para el calendario budista. Y una curiosidad muy interesante es que en realidad los calendarios budistas no son iguales. El año sí, porque son días de diferencias, pero para los birmanos, por ejemplo, no es la misma la fecha en la cual Buda muere y se cumple este ciclo de la liberación que para los tailandeses, unos días de diferencia para ellos. El año 114 en dos países diferentes. Por un lado tenemos Taiwán, la República de China. Para ellos, de nuevo, también utilizan el calendario gregoriano, pero en su calendario cultural están en el año 114. ¿Y qué es lo que pasó hace 114 años? Bueno, nació el país, nació la República de China. Cuando ocurre la revolución y cae la dinastía Qing y asume la República de China el control de esta, fue cuando empieza a contabilizarse este calendario. Como sabrán, porque ya lo vieron en este video, los chinos de la República de China controlaron China continental y la isla de Taiwán por varias décadas, hasta que los comunistas los desplazaron del poder, se fueron a la isla de Taiwán y siguen hasta ahí hoy en día. Este no es lo mismo que el calendario ese que ustedes ven de las tradiciones chinas, no, este es otro, este es el de Taiwán. Y por otro lado tenemos Corea del Norte, que tristemente ya no utilizan este calendario. También estarían en el año 114. ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? Bueno, es cuando nació Kim Il-sung, el fundador de Corea del Norte. Pero Kim Jong-un parece que no le gusta tanto este calendario porque el año pasado lo sacó. Muchos dicen que quiere centrar más Corea del Norte en su figura y no tanto en la de su abuelo, y dicen que esa es una de las razones, uno de los rumores por los cuales él sacó este calendario. Así que Corea del Norte está ahora igual que nosotros, completamente en el calendario gregoriano. El año chino. Los chinos están en el año 4723. Este también es un calendario lunisolar y que tiene una fuerte raíz cultural. Habrán visto miles y miles de imágenes, no solo de China directamente, sino de las comunidades chinas alrededor del mundo festejando el año nuevo chino. Además, también caló bastante en Occidente, en especial las diferentes asociaciones con el horóscopo chino. China tiene una historia milenaria y había diferentes calendarios hasta que una vez estableció uno como el año base, y eso fue cuando comenzó a reinar el emperador amarillo. El emperador amarillo es una figura mística, es un héroe para los chinos. No se sabe muy bien si existió en sí o es un mito, pero básicamente fue el primer emperador que logró enseñarle a los chinos varias cosas, como por ejemplo construir arcos y flechas, construir casas de madera, instituciones gubernamentales, y que logró defender al pueblo chino de los bárbaros. Entonces muchos los consideran como el primero en establecer la cultura china. Por eso es que su comienzo de su reinado es que se utiliza como el año base, y bueno, por eso es que están en el año 4723. Fue hace esa cantidad de años que el emperador chino amarillo comenzó su reinado. El año y el calendario de Bangladesh. En Bangladesh están en el año 1432, y acá va a haber algo que yo voy
voy a tener que aclarar, que es que el subcontinente indio, como ya sabrán, es muy complejo, muy complejo. A diferencia de Occidente, capaz lo que hubo más fueron estandarizaciones. Acá en la India esto no existió. Como saben, ni siquiera existía una palabra para definir a la religión. El hinduismo es una palabra titánica esa para hablar de un montón de creencias. Y eso complica las cosas, básicamente en estos videos en los cuales querés aclarar cosas. Bueno, esto es muy complicado porque es muy complejo, pero también tiene un encanto. El calendario de Bangladesh es un calendario solar y, como dije, no se sabe muy bien el origen. Se cree que el origen está basado cuando el rey Shashanka asciende al trono. Y este fue un rey que gobernó una especie de país o reino que está en lo que actualmente es Bengalia, y por eso es que es el calendario de los bengalíes. El año en Nepal, que es el año 2082, más de lo mismo, complejo, no se sabe bien el origen tampoco. Se cree que este año comienza cuando el rey Vikramaditya logra detener una invasión de los Shakas, entonces contiene lo que es un protopaís, por así decirlo, un cierto imperio en lo que actualmente es Nepal. Entonces ahí es cuando se comienza a contar este año. Este es uno de los tantos calendarios hindús que existen. Y eso nos lleva a la India, que están en el año 1947. Como dije, India, complejo, hay un montón de calendarios hindúes. Una banda. Entonces había tantos diferentes que la India tuvo una idea, que fue esto en los años 50. Es establecer un calendario que utilicen todos los indios. Más allá del calendario gregoriano que también se utilizaba, era uno nuevo que tenga ciertas raíces, que no sea completamente extranjero como el gregoriano, pero que unifique, porque tenés y los indios que eran del norte con un año, los del sur con otro, muy complejo. Y básicamente se basó en un calendario llamado el calendario Saka. ¿Usan los indios este calendario? No, la verdad no tanto, pero el gobierno lo sigue utilizando y nada, se mantiene. El año persa. Los persas están en el año 1404 y utilizan como año base exactamente lo mismo que el calendario islámico. Pero este calendario es solar, a diferencia del islámico, que es lunar, como había explicado antes. Este es solar, fue establecido en los años 1920, en el actual Irán. Y al ser un calendario solar, los años son más largos. Y llegamos al último, los que están viviendo en el año 2018, todavía no les llegó el COVID, los etíopes. Los etíopes también usan el nacimiento de Cristo como su año base. Pero bueno, ¿por qué es diferente al nuestro? Bueno, porque para ellos no nació el mismo año que nosotros. Creemos que nació. Bueno, diferencias históricas básicamente. La mayoría de los etíopes son cristianos, aunque hay una gran porción de musulmanes. Y bueno, su calendario sigue manteniendo la lógica del calendario juliano. Nunca lo cambiaron. Cada 4 años, un día más. Eso no lo cambiaron. Pero bueno, la diferencia en años con el nuestro, justamente como dije, no se da por esa diferencia. Eso fueron días. Eso genera días de diferencia, como ya expliqué, eso del año 1582. Sino que esto es una diferencia de cuándo se cree que nació Cristo. Simple y llanamente. Bueno, si te gustó este video, dale like y suscríbete.